Saludamos al licenciado Henry Llanes. Él ha sido el motivador de toda esta iniciativa que tiene ya momentos culminantes cuando el día de hoy se debatirá en la Asamblea el veto del Ejecutivo relacionado con la conformación del Consejo Directivo del IES. Al tiempo de saludar al licenciado Llanes, ¿cuáles son las expectativas que se abren el día de hoy en la Asamblea y a partir de hoy para el IES? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Yo diría, Gustavo, que cuando en la vida uno se procede de buena fe, ¿no? Con transparencia, sin hacer el mal a nadie, me parece que las cosas avanzan, ¿no? Y no es que me parece, las cosas avanzan, ¿no? Por el camino correcto, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos animó desde un principio. Esta es una lucha que la venimos dando desde el año 2016. No es de ahora. Desde el 2016 han sido 8 años, ¿no? Han sido 3 intentos de reformar la ley de seguridad social. Uno en el 2016, presentamos 76,000 firmas, pero nos bloquearon el proceso, ¿no? Luego, en el 2020, iniciamos el proceso de recolección de firmas en un segundo intento, en un segundo proceso que iniciamos en el Consejo Nacional Electoral, pero se nos cruzó el COVID y nos confinaron. Y esta es la vencida que venimos desde de marzo del año 2022 y estamos cumpliendo con éxito, no como hubiésemos querido, pero yo entiendo por mi propia formación y experiencia que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, no se consiguen al 100% en un primer avance, en un primer tramo, sino que hay que seguir, hay que ser constantes y nosotros vamos a seguir siendo constantes para incorporar lo que ahora quedó en el camino, que nosotros queríamos que el Seguro Social sea un accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, también que el Banco del IES sea una banca de primer piso, que sea un banco que siga siendo también un banco de inversión, ¿ya? Que tenga cosas grandes para el Ecuador el banco, y lo mismo queríamos de que se transfieran las acciones del Banco del Pacífico al Seguro Social como parte del pago de esa enorme deuda que tiene el Estado acumulada, que supera los 10,000 millones de dólares. Entonces, pero bueno, esta primera parte en la que hemos avanzado también hay que perfeccionarla, porque no estamos de acuerdo de la forma como en última instancia va a quedar el Consejo Directivo del IES. Si bien es cierto, vamos a tener 5 miembros, ¿no? 5 miembros, ¿no? 2 que representen a los afiliados, uno a los trabajadores dependientes y otro a los no dependientes, ¿no? A los empleadores, el delegado del gobierno y un delegado de los jubilados. Nosotros hicimos una propuesta simple, llana, transparente, para que los 5 miembros del Consejo Directivo del IES, ellos elijan al presidente, al vicepresidente. Ahora el presidente va a seguir siendo el delegado del gobierno, y ya va a ser elegido por una terna de la Asamblea. Pero bueno, como digo, es un avance y en el camino, si Dios nos permite, hay que seguir perfeccionando la norma, pero por ahora tenemos eso y con eso vamos a trabajar, mi querido Gustavo, reestructurando un seguro social que en verdad sirva con calidad y con calidez a los afiliados y a los jubilados del Seguro Social Obligatorio. Hola, señor Llanes, muy buenos días. Uno de los temas a propósito del debate que se llevará a cabo el día de hoy en la Asamblea Nacional respecto de este veto a la ley es el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la conformación precisamente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ante esto, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? En el caso de un veto, como usted conoce, estimada periodista, en el caso de un veto, la Asamblea tiene 2 opciones: o de ratificarse en lo que aprobó, o de allanarse al veto presidencial. La Corte Constitucional, entre otras cosas, lo que le solicitó a la Asamblea, lo que dictaminó para que la Asamblea perfeccione el proyecto
esto en el marco del dictamen de la Corte Constitucional. Pero la Corte claro, declaró inconstitucional la propuesta de conformación del directorio. No, no. Eso le iba a decir, que en el dictamen la mayoría, 5 miembros, ¿no? Y no los 9, ¿no? Y yo sí recomendaría a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los comunicadores sociales que, por ejemplo, lean los votos salvados del doctor Ali Lozada Prado, que es el presidente de la Corte, ¿no? También de la doctora Alejandra Cárdenas Reyes y del doctor Joel Escudero Solís, ¿no? En el caso de los 3, si usted ve el voto salvado, ellos dicen que no procedía que la mayoría dé paso de curso al veto presidencial. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, el procurador de la Asamblea Nacional, que es el que respaldó con su escrito al presidente de la Asamblea Nacional, el procurador le dijo 2 cosas a la que el veto del señor presidente de la República era un veto que se basaba en criterios infundados. Mire, no sé si lo leyó usted el escrito que le envió el procurador de la Asamblea a la Corte Constitucional, pero eso le dice como titular, y luego le dice que la reforma que está vigente actualmente, que se puso en vigencia en noviembre del año 2022, le dice el procurador de la Asamblea a la Corte que esa reforma contradice la sentencia de la Corte Constitucional del año 2022. Luego el doctor Ali Lozada le dice lo que sí he dicho en este medio de comunicación: la Constitución de la República no habla de gobierno tripartito ni de gobierno paritario. El gobierno tripartito y paritario fue derogado en la Asamblea Constituyente del año 2008. Esa disposición estaba en el artículo 58 de la ley de la Constitución de la República. Estaba allí que el gobierno del IES debe conformarse de manera tripartita y paritaria. Bueno, la Asamblea Constituyente de Montecristi lo eliminó. ¿Por qué lo eliminó? No sabe. Lo segundo, el doctor Ali Lozada también les dice que ese concepto de lo tripartito y paritario tampoco consta en convenios internacionales. Tampoco constan. Y es verdad. Lo que consta en convenios internacionales firmados con la OIT es el tema de la consulta, que tiene que ser tripartita en materia laboral, y también el caso del diálogo, que tiene que ser tripartito en materia laboral, fundamentalmente en materia laboral. Lo dice el doctor Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional. Y entonces era falso. Allí no se hiciera por mala fe, o por error, o por desconocimiento. Y algunas personas de opinión pública que decían que la OIT lo que daban a entender era que daba la recomendación para que el gobierno del IES se conforme de manera tripartita. Imposible de que los diálogos tripartitos... En todo caso, ese tema estaría ya aclarado y se encuentra en marcha, licenciado Yanes, pero falta camino por recorrer. En directorio con la nueva composición se elegiría para algún momento en el 2025, hace falta un cronograma para tener claridad. Pero lo que quisiera preguntarle es basado, si me permite, en la experiencia en Ecuador que hemos tenido en cuanto a la elección a través de procesos democráticos, de directorios, de entidades públicas. Esta experiencia ha sido sumamente mala, pero demos el beneficio de la duda de que se elegirá para el IES a representantes con legitimidad de representación, aunque sea redundante, de los colectivos de afiliados y jubilados. Esperando que sea así, le preguntamos, estos contrapesos que serían estos vocales, ¿qué papel pueden jugar en el directorio del IES? 3 cosas, Gustavo. Lo primero es que el Consejo Nacional Electoral tiene que llevarlo al proceso en 60 días, no para el 2020. Hay plazos definidos. Claro. Yo la próxima semana, cuando se publique en el registro oficial, inmediatamente le voy a comunicar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que implemente la ley. Es que aquí tenemos que ser gente de trabajo. Aquí no dejemos las cosas para mañana. A mí me gusta actuar
sobre la marcha. A mí no me gusta dejar para mañana. Como decíamos en el sector petrolero, yo quiero las cosas para ayer, no para hoy, para ayer. Eso es lo uno. Lo segundo, esta es la primera vez que un directorio se conforma de la manera que lo estamos haciendo en el Ecuador. No existe otro tipo de directorios en ninguna entidad pública que se elija de esta manera como lo estamos haciendo nosotros. Es la primera vez. Y lo tercero es de que, como yo siempre le he dicho también a usted, Gustavo, si no le cambiamos la cabeza a una institución, la institución no va a cambiar. Entonces, aquí nos criticaba Augusto Latorre que nosotros que no estamos haciendo cosas de fondo. Como no han leído la Constitución y la ley, a nosotros no nos competía desde afuera hacer una reforma económica como ellos querían. Nosotros tenemos que, la idea es que hay que estar adentro para conocer, para hacer un estudio mucho más, licenciado Yanes, con respecto a esto de las experiencias de Ecuador en elegir a estos directorios, a estos colectivos representativos, quizá el ejemplo más claro es el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un proceso supuestamente democrático, con todas las garantías que puede dar una elección general en Ecuador, controlado como lo será la elección dentro de el IES por el Consejo Nacional Electoral. Pero usted sabe cuál ha sido el resultado, y en forma consistente un directorio o un consejo, porque ese es el nombre de Participación Ciudadana y Control Social, cooptado. Pero ese es un ente político, Gustavo. Uh-huh. No tiene las mismas características. Lo que es indudablemente, hay diferencias, pero el IES tiene un altísimo ingrediente político también. Y no nos olvidemos que en los procesos eleccionarios para los miembros precisamente que conformarían el Consejo Directivo ya hubo problemas. Claro, pero digo la primera vez porque no es que hubo problemas, sino que los metieron por la ventana. Y aquí déjeme decir, la cabeza es clave. ¿Sabe por qué es lo que dice usted, estimada periodista? ¿Por qué hubo problemas? Porque nada más y nada menos que el presidente Lasso, desacatando la sentencia de la Corte Constitucional, a través de un decreto ejecutivo 571, que ustedes conocen, que Gustavo conoce, lo restituyó. Lo que la sentencia declaró, lo que la Corte Constitucional declaró en sentencia, esto es, la Corte dejó sin vigencia a los colegios electorales. ¿Y quién lo restituyó? El presidente Lasso. Mire usted. Entonces en la realidad hay que señalar con nombres y apellidos quiénes son responsables. Entonces lo otro que decía Gustavo, mire Gustavo, para hacer los cambios, las transformaciones, tiene que haber liderazgo. Y tiene que haber un equipo, no de una sola persona. Esto no tiene que ser una sola persona, tiene que haber un equipo. Y nosotros tenemos un equipo. Y ayer justamente conversaba con un compañero. El que falle de aquí en adelante, una vez que nosotros tengamos ese control, lo metemos preso. Yo fui dirigente petrolero. Yo fui dirigente petrolero 5 años. Y ustedes pueden leer, ver, escuchar toda mi lucha social cuando fui dirigente petrolero, año 93-98. Hasta el extremo que nosotros en la Federación de Trabajadores Petroleros hicimos un acuerdo político. Ya. Licenciado Yanes, pero centrémonos en el IES y lo que se viene. Yo le preguntaba qué contrapeso pueden jugar estos vocales elegidos ya de la manera en que está determinada. Pues va a continuar eligiéndose, como usted lo ha señalado ya, al presidente del directorio del IES de una terna enviada por el presidente de la República. Y allí comienza, digamos, los pesos. ¿Qué papel van a jugar los contrapesos para que el IES no siga en ese camino histórico, camino hacia el abismo? Ahora hay contrapesos. ¿Cuál es el resultado de ese contrapeso? Del Seguro Social. Es un desastre. Entonces, ese tipo de contrapesos, no, pues. No. Nosotros, yo presenté, cuando fui legislador, ¿sabe qué, Gustavo? Que el país tiene que conocer. Cuando yo fui asambleísta, en el año 2016, yo presenté un proyecto de ley para que salga el gobierno y los empleadores del Consejo Directivo del país, porque lo manejan en función de sus intereses voraces, ¿no? Entonces no podemos manejar cuando un seguro social se creó
para proteger a los trabajadores y que la gente no quiere entender. Algunos no quieren entender. Si la plata que va al Seguro Social, tanto de los empleadores como los trabajadores, es para financiar las prestaciones de salud y la atención jubilar y los riesgos del trabajo, no es para otra cosa. No es para otra cosa. Pues tiene que haber un personal técnico, un equipo técnico que se dedique a eso. ¿Qué otra cosa? Pues, pero como aquí saben que el dinero, pues quieren seguir manejando el dinero. Yo no estoy de acuerdo que estén los empleadores allí. ¿Por qué? Porque no es plata de los empleadores. Ahora lo pusieron en el directorio del banco. No es plata de los empleadores. Los empleadores, de acuerdo a su obligación, tienen que aportar. Permítame, licenciado Yanes, ponerle en otras palabras, de otra forma, mi pregunta. ¿Cómo blindar a este nuevo IES que se estaría generando, ojalá, a partir de esta nueva conformación del directorio? ¿Cómo blindar al Instituto de Seguridad Social de los apetitos políticos, de los apetitos económicos y de la corrupción? Eso es diferente ya, Gustavo. O sea, ayer lo que estábamos conversando ayer y que venimos conversando, nosotros queremos un seguro social manejado técnicamente, que se protejan las aportaciones de los afiliados, que se maneje con transparencia y con rendición de cuentas, y que haya un control estrictamente riguroso. Yo le estaba citando el caso del sector petrolero, que nosotros llegamos a un acuerdo para que el Congreso lleve a juicio político a un expresidente de la República, a un presidente en ese entonces, y que lo cumplió. Pues nosotros somos un equipo que luchamos fuertemente contra la corrupción y lo hemos demostrado, lo demostramos en el sector petrolero y lo vamos a hacer en el Seguro Social. Entonces acá digo usted, Gustavo, con parámetros de esa naturaleza, hay que volverlo al Seguro Social una entidad eminentemente técnica y con asesoría, con control de empresas y de personas y sectores especializados. Me explico. En la ley nosotros pusimos, por ejemplo, que en el Seguro Social debe haber un plan de carrera. Debe haber, digo usted, un escalafón en donde se definan claramente los cargos, las funciones de los cargos y el perfil profesional para manejar a esa institución en función de ese concepto de que bajo un plan de carrera, bajo un escalafón, todo el personal de la institución debe cumplir sus funciones y que debe hacerse seguimiento y evaluación. Entonces, nosotros vamos a ir por un segundo paquete de reformas, por ejemplo, para que las prestaciones de salud, que no son del Seguro Social, pasen al Ministerio de Salud. Así de directo, mi querido usted. Tienen que pasar al Ministerio de Salud. ¿Ya? Y lo segundo, digo usted, hay que seguir trabajando para ir a una reforma constitucional. Esa reforma constitucional ya le enviamos al presidente Noboa antes de que se dé la consulta y le solicitamos que la incorpore a esa reforma para entender qué significa seguridad social, qué significa seguro social, qué significa lo que es red pública de salud, qué significa un sistema de seguro social, qué significa lo que es un sistema nacional de salud. Todo eso le puso. Pero claro, no le interesó. Entonces, pero vamos a insistir porque yo creo que al seguro social tenemos que desentramparlo de esa burocracia, de lo que está metido en el sector estatal como que fuera una entidad estatal cuando no lo es. No está metido, por ejemplo, el seguro social en ese código orgánico de las finanzas públicas. Claro, pero utilizando esa frase de moda acuñada por la Fiscalía de la metástasis en el IES, hay una metástasis. No es solamente la cabeza, usted sabe cómo están los cuadros locales en cada provincia del país, las influencias a veces de familia, a veces con organizaciones cuasi mafiosas dentro del IES, un verdadero descontrol, una debacle que ha partido, por supuesto, del mal ejemplo de los consejos directivos y las dirigencias del IES. Así es, Gustavo. Hay nepotismo, hay una burocracia excesiva de haber llevado de 10.154 personas del 2007 a 38.164. Es una locura. Es la cantidad de gente que entra en el estadio más grande de Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El tiempo se nos agota, licenciado Yanes. Quisiera hacerle una pregunta final al Ejecutivo.
a Daniel Noboa, a su gobierno no le gusta la figura actual, de hecho la vetó. A los encargados de presentar planes de reingeniería del IES, que han recibido altas comisiones como Augusto de la Torre, ¿le parece que la figura actual, este cambio en el directorio, hará más engorroso y lento el proceso de decisiones y que el IES continuará hacia ese colapso que viene siendo anunciado? Le pregunto concretamente, ¿puede salir algo mal el día de hoy en la Asamblea, sabiendo que hay criterios que se han estado oponiendo a que se llegue a este punto? No, porque como la Asamblea tiene, como dije en un principio, allanarse o ratificarse. Y usted sabe ahorita que incluso la Asamblea le puso en vigencia una enmienda constitucional para que en la ratificación no se... Hemos perdido su audio, licenciado Yanes. Usted, vea, yo, Gustavo, con esto quiero cerrar. Yo con esto quiero cerrar. Mire, nosotros no vamos a seleccionar a una persona. Nosotros trabajamos en equipo y vamos a conformar un equipo selectivo. Los próximos días vamos a hacer un seminario allí. Nosotros, una entidad tan grande como es el Seguro Social, no depende de una sola persona, depende de un equipo que tenga ética, que tenga moral pública, que tenga ética pública, que si me ponen $1 millón sobre la mesa, no lo coja, que si me ponen $5 millones en la mesa, no lo coja. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que queremos. Que trabaje por los demás, que sirva a los demás, que sea solidario con los demás, que sea solidario con el país. Al país hay que componerlo y empecemos por el Seguro Social. Entonces, pero para eso es un equipo. No puede ser una sola persona. Que de repente lo eliminan a una sola persona, como ya ha sucedido, y todo eso es barato. No, tiene que haber un equipo comprometido, de hombres y mujeres, de que estén dispuestos a luchar para el cambio de esta institución. Y eso yo le ofrezco a los afiliados, a los jubilados y al país, si es que nos dan la oportunidad de ir al Seguro Social, y lo vamos a cambiar. Bien, gracias, licenciado Yanes. Estaremos atentos al seguimiento de esta situación. Han escuchado al licenciado Henry Yanes Suárez, el presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, una iniciativa que se ha dado en un plazo bastante largo, pero que llega a un punto culminante el día de hoy, cuando está todo aceptado y dispuesto para que se proceda ya en una hoja de ruta para elegir un nuevo directorio con otra conformación para regir los destinos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De hecho, la Ley Orgánica de Seguridad Social, con una serie de intervenciones del Legislativo, del Ejecutivo, partiendo de la propuesta original del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, ha sido también modificada. Son las 7:58 minutos. ¿Qué más, don Juanito?